Hablamos de gnosis, es interior, no es exterior. Yo recuerdo venir de una fuente de luz y también recuerdo las oscuridades que rodeaban esa luz. Por tanto, hay un gnosticismo paulino. Esos genios o corporación del Satán engañaron a muchos y les hicieron creer pues, en un falso gnosticismo. Y aquí entraría por ejemplo, pues, Basílides, Carpócrates y todos los que llegaron después, ¿no? Ciertos gnósticos, como los carpocratianos, inspirados por Carpócrates, siguieron una línea muy libertina. Entonces, para mí, muchos gnósticos eran más dionisíacos. Hubo otros gnósticos que promovieron el uso de sustancias psicoactivas. Hoy día hay incluso falsos gnosticismos que son muy populares, ¿no? Como por ejemplo el de Samael Aun Weor. Pero bueno, los cátaros comían peces porque decían que no se reproducían como las bestias, ¿no? Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Bueno, vamos a continuar con el tema del gnosticismo, ya que la semana pasada pues, abrí la caja de los misterios. Como recordaréis, dentro del concepto gnosticismo nos encajan múltiples ideologías, muchas de las cuales se contradicen entre sí, no tienen una línea común de pensamiento siempre, y además, en algunos casos, llegan a negar el mensaje que se transmitió por medio de códigos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Basílides, por ejemplo, como ya vimos, negó pues, la veracidad del Antiguo Testamento, o por lo menos una interpretación más coherente, y también los evangelios sinópticos, como se les conocen, Mateo, Marcos y Lucas. Y en cambio, pues acepta ciertas enseñanzas de Pablo, ciertas enseñanzas del Testamento de Juan, ¿no? Así como una postura babilónica que es muy extendida dentro de lo que es el gnosticismo tardío. Es decir, a partir del año 120, 130 en adelante, ¿no? Hasta el siglo III, que es cuando se elaboraron pues, muchos de los manuscritos que fueron enterrados en Nag Hammadi y que después, en el año 1945, se descubrieron, ¿no? Aunque dentro de todos los manuscritos gnósticos hubo algunos que también se encontraron dentro de esas cuevas de Nag Hammadi que tienen validez porque ya pertenecen a enseñanzas previas o tempranas. Podríamos decir que es el cristianismo gnóstico primitivo, como se le suele llamar en el academicismo, ¿no? Pero estamos hablando de enseñanzas del siglo I, o bien del siglo II a comienzos, pero que están derivadas, ¿no? Del siglo I, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver de dónde vienen muchas de las ideas gnósticas tergiversadas y cómo esto derivó incluso en los gnosticismos tardíos, que tienen elementos interesantes, ¿no? Podemos mencionar a los cátaros o otro tipo de gnosticismos en la cultura sufí, por ejemplo, ¿no? Como ya dije, la palabra gnosticismo viene de gnosis y gnosis, en cierto modo, se menciona en el Nuevo Testamento, ¿no? El maestro habló de la llave del conocimiento, Cleide Tesnoseos. Eso está en Lucas 11:52, ¿no? Y esa llave pues, es la que habían ocultado los fariseos, ni entraron ellos con ella al verdadero conocimiento, ni dejaron entrar a otros, ¿no? El conocimiento, que en hebreo es da'at, también se asocia a la conciencia, ¿no? Pero nosotros no buscamos un conocimiento mundano, sino un conocimiento primordial, una conciencia primordial, mejor dicho. Eso es Da'at Elión, que es la unión de sabiduría primordial y comprensión primordial. De esto se habló en el Antiguo Testamento, incluso Pablo, como ya dije, ¿no? Él mencionó una sabiduría que había sido escondida para aquellos que son los verdaderos herederos, como hijos del Padre Divino, ¿no? Y precisamente Pablo también tenía una serie de enseñanzas que muchos gnósticos torcieron. Y a esto es a lo que se refería el apóstol Pedro, ¿no? En una de sus cartas. Ahí os dejo la referencia para que las veáis. El apóstol Pedro decía que muchos estaban siguiendo y torciendo las enseñanzas de Pablo para su propia perdición. No quiere decir que el apóstol Pedro negase las enseñanzas de Pablo, solo decía que él enseñaba cosas difíciles de entender y que muchos las estaban torciendo. Por tanto, ahí ya tenéis la primera mención a un hecho que ocurrió
en el siglo I, que es la tergiversación de ciertas enseñanzas. Si bien es cierto que las enseñanzas de Pablo pues, se llevaron pues, a un extremo gnóstico y en algunos casos son perfectamente legítimas. Las cartas de Pablo son perfectamente compatibles con el mensaje de los cuatro evangelios, cuatro testamentos. Pablo no fue el fundador de la iglesia romana, como algunos creen, ¿no? Él pertenecía a la tribu de Benjamín y conocía muy bien las enseñanzas de la Torá. Por eso comprendía ciertos códigos, mm, códigos que hoy llamarían cabalísticos, ¿no? Pero en realidad esa sabiduría pues estaba en el mundo de los esenios también, ¿no? Y Pablo habló de pues, un conocimiento, una sabiduría, un misterio. Hablamos en misterio, decía, pero ese misterio fue desvelado, ¿no? El Mesías quitó el velo. Y hay pasajes como, por ejemplo, el de Efesios 6:12, ¿no? Donde dice que no luchamos contra carne ni contra sangre, sino pues frente a los arjás, que son los gobernantes, príncipes, arcontes, si lo queréis, que son inteligencias caídas. Desde la antigüedad se conocen 70 príncipes que están encargados de las 70 naciones. Aunque hay un código ahí, el 70 es un código que tiene que ver con el secreto, con lo oculto, ¿no? Entonces, hay príncipes que gobiernan tergiversando la verdad, ocultando la verdad, rompiéndola, pero la verdad no se puede ocultar. Por mucho que conspiren, no se puede ocultar, porque está ahí delante para quien sabe verlo. Están los arjas, las exousías, que son entidades fuera de las esencias. Usía es esencia. Entonces, ex es algo que se sale de la esencia, que no existe como tal en el mundo divino. Es decir, que es algo artificial o un subproducto. Entonces, estamos batallando frente a eso, no contra. Contra implica dualidad extrema, ¿no? Es hacer frente. Tenemos que hacer frente a ataques. Y también menciona pues, a los cosmocrátores o escotú, que son regentes de la oscuridad del cosmos, ¿no? Es curioso porque eso ya son autoridades que se pueden elevar a nivel planetario. Y también menciona a los neumaticates ponerías, ¿no? Los espíritus del mal en los reinos celestes, dice, ¿no? Epouranois, lo que muchas personas lo llaman pues, jinns o genios, o que confunden también con los extraterrestres. No son extraterrestres, son demonios o son seres caídos de otra naturaleza, no física, más bien interdimensional. Y sobre esto hablaré el próximo día, porque voy a responder preguntas acerca también de todo ese fenómeno, ¿no? De las luces y de dónde viene. Hay investigadores modernos que incluso no se posicionan con la teoría de los extraterrestres o the ancient aliens in spaceships, los alienígenas en naves espaciales. Ahí hay, evidentemente, aliens o razas extrañas, pero que no son, en la mayoría de casos, de otros planetas. Muchos vienen incluso de las propias dimensiones de la Tierra, y a todo eso hizo alusión Pablo. Incluso el maestro, ¿no? Dijo que el arconte de este mundo, o el príncipe de este mundo, ha sido juzgado. Entonces, frente a todo eso, estamos de algún modo batallando, sobre todo con nuestra mente, porque la guerra es más bien espiritual, tiene lugar en el inconsciente, el subconsciente, y luego ya se manifiesta en forma de malestares, pasiones, violencias, iras. Y muchas veces la ira viene de no estar en sintonía con la verdad dentro de nosotros. Por eso es esencial discernir dónde está la verdad, dónde está la mentira, de tal modo que podamos estar en serenidad, trascendiendo toda ignorancia. Pero ya tenemos un origen de ciertas enseñanzas, ¿no? Gnósticas
o elementos gnósticos en esos primeros textos que comenzaron a circular sobre todo pues, a finales del siglo I, comienzos del siglo II. Los apóstoles no manejaban ningún tipo de textos, ¿no? Ellos daban testimonios que luego se pusieron por escrito. Y además, no siempre se pusieron por escrito en griego. Había textos en arameo, que la iglesia pues, luego ocultó, ¿no? Destruyó. Pero sabemos, ¿no? Que hay una versión aramea. Y dentro de lo que es la enseñanza de Pablo, pues hay un gnosticismo muy claro. Por tanto, hay un gnosticismo paulino. Por eso, la línea de Valentín es la más paulina de la que permaneció en el siglo II a comienzos, ¿no? Valentín fue discípulo de Teudas y Valentín estuvo a punto incluso de ser obispo en Roma, cuando todavía lo que llaman congregación no era la iglesia romana que conocemos hoy, que se fundó en el siglo IV. Es decir, la congregación que luego ya pasó a llamarse pues, iglesia romana, apostólica, etcétera. Mm, Eso ya es tardío, no está en los primeros siglos, ¿no? Sobre todo en el primero, porque la congregación de seguidores del Mesías se dividía sobre todo en helenistas y los más hebraicos, por así decirlo, la congregación de Jerusalén, ¿no? Liderada pues por Jacob, ¿no? Al que luego la iglesia romana le da el nombre de Santiago, misteriosamente, ¿no? Es decir, dentro de esos primeros tiempos, pues estamos hablando del año 50, 60, surgieron enseñanzas bastante profundas, de las cuales derivan pues, el testamento de Felipe el Evangelista. Se menciona en los Hechos de los Apóstoles, y que son enseñanzas consideradas gnósticas. Este se encontró en Nag Hammadi, por ejemplo, aunque la Iglesia romana no lo considera canónico. Yo diría que es un quinto testamento, igual que el testamento de Tomás, ¿no? Tomás, que fue enviado a la India, y allí él fundó no una comunidad cristiana como tal, sino de Nasrani, como les llaman allí, nazarenos, porque a los primeros seguidores del Mesías se les llamaba nazarenos. Sí que hubo gentes que les comenzaron a llamar cristianoi o cristianos, porque sus enseñanzas se parecían a las del cristianismo egipcio, que ya tenía pues, varios siglos, ¿no? Los seguidores de Cristo, Serapis, ¿no? El dios barbado, ¿no? Que moría, era sacrificado y su sangre lavaba los pecados de la gente, ¿no? Bueno, esa unión de Osiris y el buey Apis generó un cristianismo egipcio que pues, pervivió por diversos siglos, incluso antes del cristianismo ligado a las enseñanzas hebraicas, ¿no? Entonces hay que distinguir también parte de la fuente del gnosticismo tardío, que son enseñanzas del cristianismo egipcio. De hecho, el gnosticismo en muchas de sus ramas nace en Alejandría, y Alejandría pues, estaba en Egipto. Nag Hammadi, donde se encontraban muchos escritos del gnosticismo, está en Egipto. Por tanto, ahí tenéis una de las fuentes del gnosticismo, que es el cristianismo egipcio. También algunos conceptos de Babilonia, pues la lucha entre un dios malo, que lo llaman demiurgo artesano, y un dios del bien, ¿no? En Babilonia surgió como Hormuz y Arimán, ¿no? Y también hubo corrientes dualistas muy fuertes como el zurbanismo, ¿no? Donde Zurban, el dios del tiempo, pues es primordial. O sea, eso existe desde incluso los orígenes divinos, ¿no? Entonces los gnósticos también beben de ahí en sus manifestaciones tardías. No me estoy refiriendo a los gnósticos primitivos, estoy refiriendo más bien a Basílides, Carpócrates, los setianos, ¿no? Los sofitas, ¿no? Ellos ya enfrentan a un tipo de Señor Dios del Antiguo Testamento, como si fuese el demiurgo, ¿no? Y lo consideran pues una entidad malévola, ¿no? Que quiere engañar, que quiere atrapar a las almas, cuando en realidad no hay ningún indicio de eso en la Torá, en el Génesis. Si se lee de acuerdo
a los verdaderos códigos de la lengua hebraica no aparece. Dentro de Yud-Hov-He Elohim entran muchas estirpes, ¿no? Yud-Hov-He Elohim no representa a una entidad, son seres de un sistema, por así decirlo, o de un universo. Es el universo manifiesto, pero muchos gnósticos tardíos los confundieron con una especie de demiurgo malo, ¿no? Ni siquiera Platón utilizaba la palabra demiurgo en términos negativos, ¿no? En cambio, las enseñanzas de Basílides y las de Carpócrates pues son más dualistas, ¿no? Podemos decir que los gnósticos más populares dentro de lo que son muchas enseñanzas de Nag Hammadi son Valentín, Basílides y Carpócrates. Después hay otras ramas gnósticas, ¿no? Los mandeos, ofitas, setianos, etc. Pero digamos, las más populares o las más conocidas tienen esas líneas, o bien de Basílides, de Carpócrates, o bien de Valentín, que está más en la línea de Pablo, de Felipe, es compatible con Tomás, con los testamentos de los apóstoles. Entonces, a la hora de dar por válidas ciertas enseñanzas, evidentemente primero tenéis que recurrir a vuestra propia conciencia, la conciencia divina en vosotros. Eso os va a enseñar lo que es cierto y lo que no. Y luego hay que ver de dónde pudieron venir pues, ciertos malentendidos, ¿no? Y aparte de ese pasaje de las cartas de Pablo, ¿no? Sobre los arcontes, las exusías, ¿no? Y las fuerzas malignas de los cielos, ¿no? Y los cosmocrátores de la oscuridad, ¿no? Pues hay algún otro pasaje, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:11. Ahí Pablo dice que aquellos que se dejan llevar por las enseñanzas del Satán, del adversario, que es un colectivo, no es una entidad solamente, es un colectivo eh, corporativo, por así decirlo, un cuerpo de entes que actúan contra la humanidad y contra Dios, evidentemente. Pero ahí en 2 Tesalonicenses 2:11, Pablo dice que a aquellos que le siguen, Dios en términos generales, no está hablando del Padre, está hablando más bien de el Dios en su aspecto más manifiesto, el universo, Yud-Hov, Hei, Elohim, lo que llamarían pues, la madre del universo o las fuerzas angélicas y arcangélicas, ¿no? Les enviará una energía engañosa para que crean en la mentira, ¿no? Está expresado de un modo que bueno, puede dar lugar a confusión. Yo pienso que lo que está diciendo ahí es que las propias dinámicas del universo hace que aquellos que siguen la mentira bueno, puedan seguir alimentándose de esa mentira, porque el universo también tiene manifestaciones que pueden dar lugar al engaño. Y por eso el próximo día hablaré de esto, ya que aquí entra el fenómeno ovni, los famosos objetos volantes no identificados, que no son objetos tecnológicos, físicos o similares siquiera a los que presentan pues, Hollywood o muchos investigadores que defienden las teorías de los extraterrestres antiguos, ¿no? Incluso investigadores como Jacques Vallée y otros buenos investigadores del fenómeno descartan totalmente el origen extraterrestre de muchos fenómenos ovni, ¿no? Que sí encajan más con todo lo que dice Pablo y lo que muchos textos antiguos hablan sobre demonios, jinn, genios que se manifiestan en tiempos diferentes dependiendo del sistema cultural, utilizan unos lenguajes u otros, ¿no? Y desde mi punto de vista son también los que se infiltran en verdaderos grupos de enseñanza interior. Y por supuesto, esos genios o corporación del Satán engañaron a muchos, ¿no? Y les hicieron creer pues, en un falso misticismo. Y aquí entraría por ejemplo, pues, Basílides, Carpócrates y todos los que llegaron después, ¿no? Eso sí, nos quedamos, como dije, con Valentín, de Valentín para atrás, ¿no?
Aunque ya en las épocas tempranas hubo algún gnóstico perdido, como por ejemplo Simón el Mago, que era un milagrero de la época del maestro, ¿no? Que fue discípulo de los docetistas, si no recuerdo mal. Los docetistas defendían que el maestro no fue crucificado realmente, eso fue como una especie de obra de teatro para engañar a las masas, ¿no? Pero que en realidad el Mesías no fue crucificado. Y otros, como por ejemplo Basílides, defendieron que no fue el maestro el crucificado, por lo menos físicamente, ¿no? Sino Simón de Cirene. Simón de Cirene es el que en el Nuevo Testamento pues, le lleva la cruz durante una parte del trayecto, ¿no? Y entiendo por maestro mm, al Logos encarnado, o sea, porque tiene un aspecto humano, pero su parte divina, evidentemente, pues no puede ser destruida, ¿no? Por nada. Esa parte divina es la que no es crucificada, tal y como lo entendemos, ¿no? Es lo que llega a encarnarse en el cuerpo, ¿no? Pero no puede ser de algún modo destruido o torturado. Sí que sufre a través de nosotros. Por eso el maestro dijo, quien quiera ir en pos de mí, niegues a sí mismo, es decir, su vieja naturaleza humana, asuma la naturaleza divina, tome su cruz y sígueme. Eso es un código, ¿no? La cruz es el cuerpo, lo cual no quiere decir que no existiese efectivamente una tortura real al hombre que encarnaba el logos plenamente, ¿no? Yo pienso que sí la hubo, ¿no? Que no es como la gente se piensa, ¿no? O sea, la tortura la realizaban con unos maderos llamados estauros, no era una cruz, era un madero donde clavaban a los reos por las muñecas, ¿no? Y hay datos históricos increíbles, incluso las actas judiciales del Sanedrín existen todavía en el Talmud. Y eso os puedo asegurar que no tiene sentido que los judíos lo estén falsificando. Porque muchos falsos Yehudim que estaban a cargo de esas actas habrían dado lo que fuera porque no existiese aquel maestro. Pero no, ellos ratifican que existió un hombre llamado Yishu al que colgaron en la víspera de la Pascua. Eso está en el Talmud. Digamos que es un documento histórico de primera mano. Luego hay otras referencias, ¿no? Por tanto, los gnósticos que niegan esa tortura, ahí se equivocan. Como se equivocan en muchas otras cosas, ¿no? Aunque hay mucho simbolismo, ¿no? En el ascenso al Gólgotha. Gólgotha, en arameo, significa el cráneo, ¿no? Que es un código del cual se habla en el Zohar, precisamente. Es la cabeza divina, porque ese hombre encarnaba un aspecto de Dios, que es el logos que se encarna, ¿no? O el pensamiento divino. Por tanto, era lo que llaman el Dios unigénito, lo que muchos gnósticos llamarían la proteennoia, o el primer pensamiento que sale de la cabeza divina. Bueno, en ese sentido, muchos gnósticos coincidían, ¿no?, con el Evangelio de Juan y ellos distinguían ese primer pensamiento de el pensamiento posterior, al cual le dieron el nombre de Sofía. Todo eso está perfectamente en sintonía con la teología del Nuevo Testamento, ¿no? Pero hubo tergiversaciones en lo que es la doctrina. Y esas tergiversaciones, en parte, implican pues, negar el mensaje del Antiguo Testamento, ¿no?, en su lectura adecuada, ¿no?, con los códigos cabalísticos, y también llegan a negar aspectos esenciales del Nuevo Testamento, ¿no? Hubo un gnosticismo llamado el carpocartianismo, ¿no?, que viene de Carpócrates, de comienzos del siglo II, donde se trata de liberar a las personas del sentimiento de culpa. Ellos también niegan el Antiguo Testamento, dicen que el sentimiento de culpa te lleva al pecado. Esto es otra enseñanza que malinterpretaron de Pablo, porque en Pablo hay pasajes donde parece que está negando la ley hebraica, ¿no?
donde dice que la ley y la gracia pues, son como contrapuestas, pero claro, si yo tengo la gracia y los judíos tienen la ley, pero si tengo la gracia, pues no dejo de cumplir la ley. Entonces, él hizo un juego de palabras que muchos interpretaron como que, vale, pues ya podemos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Pero no es así. Luego explicaré por qué. Pero ciertos gnósticos, como los carpocratianos, inspirados por Carpócrates, siguieron una línea muy libertina. Entonces decían, vale, pues como este mundo es del demiurgo y como todo es un engaño, pues incluso podemos caer en ciertos comportamientos licenciosos sin que eso tenga demasiadas consecuencias, porque en realidad es un mundo caído y nuestro verdadero origen es divino, ¿no? Tenemos una esencia divina. Por eso, algunos heresiólogos, es decir, los padres cristianos que persiguieron las herejías, como por ejemplo Hipólito o Ireneo de León, Clemente de Alejandría, etcétera, dijeron que eran unos degenerados, ¿no? Los carpocratianos eran licenciosos, no solo pecadores, sino gentes que defendían el pecado como una vía de liberación. Más o menos venían a decir eso, ¿no? Es curioso porque hubo un filósofo llamado Soren Kierkegaard que en el siglo XIX escribió un, un texto muy bonito llamado Sobre la ansiedad, y ahí él saca el tema de los carpocratianos. Y bueno, habla de que la ley judía te lleva a la ansiedad. Es decir, el sentirte constreñido por una ley que te dictamina, pues tienes que obrar así, ¿no? Seguir unos mandamientos o reglas estrictas, eso te lleva a la ansiedad. Pues él decía que la vía de los carpocratianos había sido un intento de liberar a las personas de la ansiedad. Y es una interpretación muy buena. En el siglo XIX el pensamiento alcanzó una cumbre. Después ya comenzó a degenerar, ¿no? Pero no evoluciona el pensamiento de acuerdo a las edades. O sea, hoy en día el pensamiento es patético. O sea, la gente no piensa, les hablan del narcisismo y lo meten todo en el mismo saco. Hay mucho detrás de palabras como místicos o gnosis, cábala. Es decir, no podemos hablar siempre unívocamente. Hay que aclarar de dónde viene todo. Y concretamente, pues el carpocarpianismo fue uno de los gnosticismos más licenciosos, sobre todo en las generaciones posteriores. El gnosticismo de Basílides no era tan así, pero ya hemos visto pues, que incluso él practicó la idolatría, llevaba pues amuletos, ¿no? De Abraxas. Él, si recordáis, defendía que pues, hay un dios supremo que es Abraxas, del cual surgen 365 mundos, y que este dios incluso pues, está por encima del bien y del mal, pero que abraza el bien y el mal, porque de algún modo lo ha trascendido, lo ha experimentado. Es curiosa la visión de Abraxas, ¿no? De la cual bebe Jung, ¿no? Carl Gustav Jung. Pero bueno, estos gnosticismos, como digo, son muy dualistas, muy babilónicos. Y uno de los mensajes del Nuevo Testamento es salirse de Babilonia, salir de ella. Pueblo mío, se dice en el libro del Apocalipsis. Porque Babilonia enfrenta siempre al espíritu con la carne o incluso al espíritu contra una entidad que tiene casi la categoría de Dios. Lo que pasa es que del otro lado, ¿no? Del lado del mal. Ahí pasa lo mismo que con lo de la ley famosa, ¿no? Que surge pues un tipo de ansiedad. Y bueno, la ansiedad te lleva a caer, evidentemente. Tenemos que obrar desde la serenidad y la convicción interna. Por tanto, cualquier tipo de postura dualista os va a meter en el conflicto. De hecho, hay mucha gente que se considera gnóstica, pero luego tiene muchos problemas de ya no solo salud, sino de comportamiento. Gente que llega a ser incluso agresiva o violenta. Entonces, mm, eso no es coherente. No es coherente con el mensaje del verdadero acceso interior a la conciencia divina. Si no hay serenidad, compasión, misericordia, no tiene sentido hablar de liberación.
Por eso incluso dice Pablo que para aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. E incluye, por supuesto, posibles engaños. Hay engaños que están dentro de un sistema del mundo cerrado. De esto ya he hablado, ¿no? No quiere decir que un sistema vetado, ¿no?, a ciertas inteligencias caídas, pues sea de un Dios malo. Como ya he explicado, es la propia naturaleza la que muchas veces genera esos encarcelamientos, entre comillas, ¿no? Y más adelante daré más detalles sobre esto, ¿no? Pero bueno, para que veáis otras fuentes del nazismo, no podemos descartar tampoco la visión helénica. De hecho, mm, la figura de Simón el Mago supuestamente enseñaba con una mujer a la que él, pues, llamaba Helena. Supuestamente era la encarnación de Helena de Troya. Y esta mujer que había sido prostituta, claro, es una alegoría, en parte, lo que se cuenta en esos textos, ¿no? Es la pareja de Simón el Mago, ¿no? Igual que muchos pues, atribuyen a María Magdalena, pues, la compañía de Isho, de Yeshua, porque así lo dice Felipe, ¿no? Que era una koinonos, una compañera, y que era considerada en más alta estima, porque comprendía mejor las enseñanzas del maestro. Pues bueno, Simón el Mago también tenía su consorte, que era Helena, ¿no? Y todo eso tiene una inspiración muy helénica, valga la redundancia, ¿no? Helenística, mejor dicho. En Grecia hubo tradiciones que se acercan al gnosticismo, pero hay que distinguir dos líneas. Y sobre esto hablaba ayer con un colega que también ha estudiado conmigo, ¿no? Porque la gente confunde lo dionisíaco con lo apolíneo, ¿no? Y ya se genera un caos increíble, ¿no? Entonces, para mí muchos gnósticos eran más dionisíacos, porque por un lado los carpocratianos pues, promovían comportamientos licenciosos. Hubo otros gnósticos que promovieron el uso de sustancias psicoactivas, desde hongos hasta pues, sustancias preparadas, ¿no?, especialmente para acceder a estados de conciencia alterados, ¿no? Entonces, no hay que confundir la rectitud de la conciencia más solar, que es lo que antiguamente en Grecia llamaban lo apolíneo, con aquello que tiene que ver con el trance descontrolado, ¿no?, con el desenfreno místico, la locura mística de la que habló Platón también, ¿no? Porque muchos gnósticos se fueron por ahí. Y hoy en día hay gente que lo mezcla todo, ¿no? El gnosticismo, el tantra, las enseñanzas de la nueva era. Y bueno, pues ahí se hace un collage New Age que es impresionante. Pero en eso caen las masas que no disciernen, la verdad. Hoy día hay incluso falsos gnosticismos que son muy populares, ¿no? Como por ejemplo el de Samael Aun Weor, donde se mezcla pues, la cábala, la enseñanza sobre la Kundalini, mitologías de Sudamérica, es decir, es un pastiche inaceptable para aquellos que tienen verdadero discernimiento. Entonces, distinguir bien, ¿no?, cuál es el origen de ciertas enseñanzas y mm, tener en cuenta que el adversario, del cual hablaremos la semana que viene, utiliza muchas veces la verdad en su propio beneficio. Es decir, coge elementos de verdad y los tuerce y luego los mete en sus propias doctrinas que incluso han llegado a dar a conocer libros, entre comillas, sagrados, o sea, sagrados para ciertas tradiciones. La mayor parte de libros considerados sagrados están tocados por jinn, no por extraterrestres, como dicen algunos, sino por jinn, o sea, genios, son entidades astrales. En la carta de los hebreos se les llama ministros de fuego, y esos ministros de fuego a veces son muy liantes y malévolos, ¿no? No todos los ministros de fuego son malos, pero muchos de ellos cayeron y están engañando al ser humano, haciendo la guerra pues en los propios ángeles, arcángeles y por supuesto en Dios, ¿no?, en el cual pueden creer, pero como un enemigo. Porque el mismo Jacobo en su carta dice, incluso los demonios tiemblan al saber que Dios es uno.
Jacobo, que aparece con el nombre de Santiago. El siglo I y II serían el límite donde se movieron defensores de pues, una ideología que fue transformándose, ¿no? Pero que tiene elementos muy antiguos. En el propio Nuevo Testamento, como ya os he dicho, aparece el maestro lavando los pies a los apóstoles, igual que hacían los sacerdotes a los faraones. Es decir, hay un componente de inversión de los misterios de Egipto y luego hay un componente también de recuperación de algo que se corrompió en Egipto y en otras regiones, sobre todo Mesopotamia, Babilonia, ¿no? Porque la enseñanza del Mesías es primordial, o sea, siempre ha estado en este planeta desde los tiempos de Adán, incluso en otros planetas. En ese sentido sería hasta extraterrestre, ¿no? Pero entendámoslo bien, porque lo de extra es mucho suponer. Es un espacio newtoniano dentro o fuera, cuando en realidad vivimos en un mundo dimensional. Estamos dentro de dimensiones y la Tierra pues tiene muchas dimensiones en las cuales se originan muchos de los seres considerados extraterrestres, ¿no? Sobre esto hablaré, como digo, porque hay investigadores que así lo han planteado también, ¿no? Y está muy en la línea de lo que yo concluí. Y no porque me ciña a una religión o filosofía concreta, sino porque así lo he descubierto, por mis propios medios innatos, por la propia gnosis o autoconocimiento, ¿no? Y por lo que el maestro divino o la conciencia divina, como lo queráis llamar, pues me ha ido comunicando. Ahora, para seguir, tened en cuenta que dentro del gnosticismo hay también muchas enseñanzas que mezclan las tradiciones sobre la serpiente. Y esto venía no solo de Mesopotamia, sino también de Grecia. Por ejemplo, las tradiciones dionisíacas hay elementos de sabiduría sofiánica serpentina, ¿no? En cambio, en las apolíneas se machaca a la serpiente. Por eso aparece Apolo con la lanza mmm, matando a la serpiente, ¿no? No quiere decir que eso sea una vía legítima siempre, porque no hay que matar. Lo que hay que es escapar a los engaños y transformar. Pero bueno, son, digamos, modos antiguos de expresar una enseñanza, ¿no? Igual que Moisés, pues, levanta la serpiente de bronce, ¿no? Cuando les pican las serpientes a los israelitas, ¿no? Eso es un código, hay que transformar. Pero esto lo llevaron al extremo ciertas corrientes gnósticas. Los setianos, ¿no? Los ofitas, ofitas viene de ofis, serpiente, ¿no? Que es precisamente la que construye su propia casa, mata a sus víctimas, según Proverbios 9. Y eso viene de Salomón. O sea, estamos hablando de un rey que tuvo mucha sabiduría y que a pesar de sus defectos, pues escribió cosas con mucho valor. Los proverbios, ¿no? Podemos incluso decir que en Salomón hay un tipo de gnosticismo, porque él dice, busca la sabiduría y busca el entendimiento, que son mejor que el oro. Es decir, el rey Salomón, Shlomo, como le llaman en hebreo, proponía que existió pues, una inteligencia caída serpentina que al principio trabajaba con la fuente divina, pero que se salió y construyó su propia casa. Pues bueno, esa línea más serpentina es la que siguen los ofitas. Son diferentes sectas gnósticas, muchas de las cuales tienen influencia egipcia. De hecho, los egipcios tenían el ureus, ¿no? Que era una serpiente, que se la ponían con una diadema aquí en la frente, ¿no? Porque tiene que ver con el ascenso de la energía, ¿no? Por los centros, ¿no? Y mm, estos ofitas pues consideraban a la serpiente como la fuente de la verdadera sabiduría, ¿no? Es curioso. Es decir, que la serpiente sería como la buena del jardín del Edén, ¿no? La que te trae la gnosis, lo cual es un error, ¿no? Luego hubo otros gnosticismos antiguos, como por ejemplo el mandeísmo. Los mandeos solo seguían a la figura de Juan el Bautista, a la cual, si recordáis, pues
le cortan la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, tenía un gran conocimiento, era el mayor nacido de mujer, según decía el maestro, pero con cierto orgullo, con cierta celosía o celo religioso, y eso le llevó a entrar en conflicto. Mientras que el maestro enseñaba a ser flexibles, como la caña, ¿no? No a ser rígidos ni dogmáticos, que es lo que eran. Pues no solo los fariseos, sino muchos cristianos de posteriores generaciones, o incluso ciertas sectas gnósticas que se volvieron rígidas con respecto a su planteamiento, ¿no? Y negaron el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, que es lo que siguen haciendo muchos hoy, ¿no? Dicen, sí, somos gnósticos, pero no creemos en nada del Antiguo Testamento porque está corrompido. Está mal traducido y evidentemente hay muchas cosas que no aparecen como tal en el texto hebreo, pero ahí ya lo que está operando es tu nivel de conciencia. O sea, si tú tienes un buen nivel de conciencia, el engaño no te puede afectar. En cambio, los mandeos pues decían que la Torá había sido corrompida, que no era la original, y hoy en día sigue habiendo pues, gente que sigue esa corriente mandea y tienen sus rituales, ¿no?, de bautismo porque son bautistas. Pero claro, eso es obsoleto hoy en día. Hay incluso iglesias cristianas que bautizan a la gente en el mar, los evangélicos, por ejemplo, y no digamos ya los que practican pues, raíces hebreas, que también hay de eso. Pero esos rituales, si bien pudieron tener un sentido antaño, hoy día, en algún contexto quizás, para alguien pueda tener un significado simbólico, pero lo que es efecto espiritual no tiene. Porque el verdadero efecto viene de la comprensión y de la sabiduría, de lo cual también habló pues, el rey Salomón, como digo. La sabiduría primordial, no la sabiduría caída de la serpiente, porque esa es la que tuerce todo. De hecho, sobre esto hablé también en el vídeo anterior, lo que pasa es que no publiqué todo lo que comenté, ¿no? Así que ahora voy a publicar esas partes. Luego hay algunos gnosticismos, como por ejemplo los sofitas. Ofitas viene de Office, la serpiente, donde se dice que la serpiente era la buena en el jardín del Edén y era la que le dio la sabiduría a la mujer para trascender los engaños de ese dios malo, ¿no?, Yaldabaoth, que identifican con Yud-Hah-Wav-He, Elohim. Este es el gran error de muchos gnósticos, ¿no? Están confundidos, en parte por la serpiente, por el intelecto de la serpiente, y quién sabe, quizá también por ángeles caídos, ¿no?, o entidades que están transmitiendo ese conocimiento y bueno, pues algunos lo consideran como revelación, efectivamente. Porque revelar es volver a velar. Por eso yo no hablo de revelación, yo hablo de desvelación. Esto no lo diréis casi nunca. Nosotros estamos quitando velo. El velo que se puso a la Torá, por ejemplo, es un velo de enseñanzas codificadas. Y no hay nada malo en el Antiguo Testamento si tú lo lees con ciertas claves. Pero eso no es enseñanza directamente de la divinidad. Hay una mediación. Esa mediación, bueno, puede venir de sabios, maestros, profetas. Es legítima siempre y cuando esté alineada con una enseñanza profunda. Es decir, esto no es cuestión de tirar a la basura el Antiguo Testamento, como decían los gnósticos, ¿no?, o muchos gnósticos. Hoy en día hay gente pues, que también dice, no, es que todo lo escrito es falso. Sí y no, depende, ¿no? Si tienes miedo a los libros, quiere decir pues, que no tienes claro la verdad dentro de ti. Para mí el Nuevo Testamento es de valor, igual que son de valor pues, el Testamento de Tomás, el Testamento de Felipe, el Evangelio de la Verdad de Valentín, el Evangelio de María Magdalena. Si estáis interesados en esas enseñanzas auténticas de esos primeros siglos, ¿por qué no leerlos, ¿no?, y estudiarlos? Es bonito y os va a ayudar en vuestro proceso de autodescubrimiento, porque hay cosas que dijeron ellos, os van a recordar, son como ecos.
no porque tenga un conocimiento que no tenéis, todo lo contrario. Y precisamente porque ese conocimiento ya lo tenéis vosotros. Por eso a mí me gustaba mm, acceder a muchos textos de estos, ya que me recuerdan a mis orígenes, ¿no? Que tengo desde que era niño. Yo recuerdo venir de una fuente de luz. Y también recuerdo pues, las oscuridades que rodeaban esa luz. Pero yo sé que soy parte de esa luz emanada, que las oscuridades, las tinieblas, pues no comprendieron, como dice el Evangelio de Juan. De ahí vienen pues, muchas interpretaciones de Valentín o de otros gnósticos. Es decir, los que venimos de la luz no podemos ser comprendidos en el mundo, porque nuestro reino no es de este mundo. Y el Evangelio de Felipe pues dice que nosotros no solo estamos llamados a ser mesiánicos o cristianos o seguidores del mensaje del Maestro, sino Cristos, cada uno un ungido con la verdad. Y esto es lo que muchos cristianos consideraban una herejía, y lo consideran hoy, ¿no? Pero eran cristianos ya separados del mensaje original, porque incluso pues, en los primeros grupos había un sentimiento de que estamos llamados a ser ramas del verdadero Mesías, y las ramas son el árbol, no son separadas del árbol, ¿no? Son parte del Mesías. Somos diamantes del verdadero templo divino, donde habita la luz primordial, la Shekinah. Esos diamantes pasan por un pulido, un proceso de purificación alquímica. Esto incluso está pues, en las cartas de Pablo. Precisamente Pablo, en Efesios 6:12, es el que dice que no luchamos contra carne ni contra sangre, sino frente a los arjás, que son los gobernantes, príncipes, arcontes, si lo queréis. Y de ahí bebieron muchos gnósticos para hablar de los arcontes, ¿no? Y de las dominaciones. Pero claro, se montaron unas paranoias que lo flipas, porque bueno, tú te pones a leer algunos textos gnósticos como el origen del mundo, ¿no? O la hipóstasis de los arcontes, y bueno, hay unas descripciones flipantes que evidentemente pues, tenían que venir de una imaginación desbordante que se ha salido de madre y bueno, que ahí ya ve al demonio hasta en la sopa, ¿no? Y claro, si tú ves demonios y arcontes por todas partes, claro, te hace entrar en un estado de ansiedad, como de hecho les ocurre a muchas personas hoy en día. Pues mucho ojito con estos cursos de liberarse de la Matrix y de los arcontes, porque lo que suelen contar es auténtica basura. Luego tú te pones a hablar con personas que enseñan esto, te das cuenta de que no saben realmente cuál es el origen de ciertas ideas. No lo han estudiado. Pues yo os hablo con una trayectoria de más de 20 años metiéndome en los textos, en hebreo, en griego, por supuesto en castellano. En castellano, pues tienes que comprender el origen de los términos. Incluso dentro del gnosticismo, pues hay muchos términos que tienen interpretación, ¿no? Sofía, proteenoia, epinoia, paranoia. Paranoia ya sería como la imaginación desbordante, fantasiosa que nos mete en este mundo, ¿no? Eso no lo utilizaban los gnósticos, pero lo deberían haber utilizado porque es genial, ¿no? La paranoia cósmica, que es lo que se ha montado en la Tierra. O sea, la Tierra no es que sea resultado de un demiurgo concreto o entidad que nos quiera atrapar, es que la propia ignorancia de muchos seres hace que tú manipules tanto la vida en la Tierra como en otros planetas, y eso, claro, pues, es violar las leyes de la vida. Entonces, ¿qué hace el universo? Se vuelve contra ti y el propio universo tiene mecanismos de autoprotección. Esos mecanismos a veces pueden ser muy duros, pero no por ello malos. Si tú vas a un gato y le tiras de la cola, pues mm, lo normal es que se te revuelva y te arranque un ojo con la estarpa, ¿no? Porque funciona así la naturaleza. No es que sea mala en sí. Por eso algunos espíritus caídos, ángeles caídos, dicen, uy, que nos están encerrando aquí. Claro, cabrón, si es que estás haciendo todo tipo de putadas allí donde vas.
¿Qué quieres? ¿Que te dejen cruzar por todos los planetas para que vayas meándote en la madre cósmica? No, te pone ahí para que aprendas y bueno, a ver si con unos cuantos palos bien dados aprendes. Claro, tampoco aprenden así, ¿no? Por eso se dijo que se envió al padre y al hijo, porque la madre te enseña a saco. La madre es palo tras palo, por lo menos la madre Elohim o la madre naturaleza no tiene misericordia siempre, la hay cuando tú sirves a la naturaleza. Cuando no, majete, prepárate porque te vas a cocer el culete. Entonces, así es como funciona el universo. El universo, digamos que tiene su propio sistema inmune. Y de esto ya he hablado, ¿no? Esto que veis aquí atrás es la Vía Láctea. Bueno, pues eso es el Uroboros. El Uroboros es un sistema que forma parte de lo que podemos llamar demiurgo, evidentemente, artesanos. Pero los artesanos no son necesariamente malos. Tienen su función, igual que la tienen pues, las hormigas, las abejas. Hasta las serpientes son una materialización de algo pues, que ha caído. En la India se dice que los insectos, sobre todo los venenosos, son una concreción del mal o de las fuerzas de la oscuridad. Pues no me extrañaría nada. Porque la naturaleza te habla con todo lo que expresa, porque es un lenguaje. Y ese lenguaje es lo que llaman dedo de Elohim. Ese es el lenguaje que no entendieron los israelitas. Son las primeras tablas que se rompieron, ¿no? Por eso se les dio una Torah codificada con enseñanzas orales, luego religiosas, pero eso no viene directamente de la divinidad. Entendamos esto, porque hace poco me comentaban sobre los mitzvot, ¿no? Sobre los mandamientos. Bueno, los mitzvot son ligaduras, conectores que tienen que ver pues, con nuestra configuración física, almática, y que están ligadas muchas veces a funcionamientos, dinámicas de los astros. Pero hay que estar por encima. Por estar por encima no quiere decir que tú canceles la ley diciendo, bueno, pues ya hago lo que me da la gana. Eso es lo que hicieron muchos gnósticos, ¿no? No, lo que quiere decir es que tú en amor no vas a violar a la naturaleza. Yo no necesito que alguien me diga, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ya sé que pues, los que tienen luz y vida, pues son extensiones mías en cierto sentido, porque todos formamos parte de la vida. Pues por amor yo no voy a hacer daño, no voy a matar. No hace falta que me lo diga alguien. Ahora, si ya me vienes a decir, no, es que tienes que orar así, 5 veces al día o tres, o vestirte así, asado, eso ya no es divino. Y evidentemente la religión, pues, dentro de un contexto, como digo, puede tener mm, cierto sentido, de acuerdo a la época, de acuerdo a las creencias, estadios de evolución, pero nada más. Y la religión no ha conducido a la liberación, porque puede haber gente que todavía esté en una fase atea, que tenga buen corazón, que sepa amar, pero que no crea en pues, la religión tal y como se ha presentado. Y eso es perfectamente legítimo. Pero no quiere decir que sean infieles. Los infieles son los que niegan realmente pues, una enseñanza de amor, de vida. Y esos infieles pues, están incluso en el gnosticismo. Porque dicen, sí, estas ideas sí, pero los evangelios sinópticos no. ¿Y por qué no? ¿A qué temes de ese mensaje, no? Quiere decir que no entienden el mensaje, que no son almas alineadas con la verdad. Me estoy refiriendo a los basilidianos, por ejemplo. O luego, por ejemplo, los sofitas, los naasenos, los setianos. Todos ellos dieron conocimientos alterados de lo que era pues, la enseñanza codificada que luego fue desvelada. Pues si hubiesen enseñado de acuerdo a lo que transmitió el maestro, no habrían tenido problema en transmitir algo legítimo, como hicieron, por ejemplo, pues Valentín, ¿no? O Felipe, o Tomás y los apóstoles de primera generación. Es decir, el gnosticismo corrompió mucho, por lo menos en ciertas vertientes, que son una mezcla de platonismo, hermetismo, cábala, magia. Por ejemplo, Basílides llevaba amuletos de Abraxas. Si eso no es idolatría, pues yo no necesito llevar un amuleto o una efigie de algo divino, ni siquiera los de un Cristo.
o de lo que sea. No me cabe en la cabeza. Hay gente, bueno, que necesita cosas, pero porque ya está en un estadio muy bajo de evolución. Si hablamos de gnosis, es interior, no es exterior. Y bueno, luego hubo algún tipo de pensamiento gnóstico posterior a la antigüedad, como por ejemplo el de los cátaros, ¿no? En la Edad Media pues, fueron exterminados por la Iglesia. Los cátaros pensaban evidentemente que este mundo era un reino corrompido por Elohim, por ciertas inteligencias caídas, y ellos mismos, por ejemplo, decían que la sexualidad pues, era algo caído, no comían carne animal, igual que en muchos gnósticos antiguos, ¿no? Por ejemplo, en el Apócrifo de Juan se dice que no hay que comer carne que venga de animales muertos porque eso corrompe el cuerpo, que en cierto sentido es verdad, ¿no? Pero bueno, los cátaros comían peces porque decían que no se reproducían como las bestias, ¿no? Es curioso que tuviesen esa forma de pensar y bueno, eran gnósticos muy duros, tenían un ritual que se llamaba la endura, donde bueno, pues se dejaban morir en condiciones de aislamiento cuando les perseguían, porque como digo, la iglesia pues los persiguió, los masacró, la iglesia romana, ¿no? Romana, pseudo cristiana y pseudo apostólica, vamos a decirlo con claridad, ¿no? Porque las brutalidades que hizo la iglesia romana son fruto de la ignorancia, evidentemente, pero ya indican que ahí no hay verdad. La iglesia romana está influida por doctrinas de demonios, porque mezclaron ya elementos del cristianismo con la política, con el control, con la persecución, ¿no? Y ahí ya estamos en un proyecto de magnitudes tremendas, ¿no? En el siglo IV, sobre todo con Constantino, surgió lo que llamamos Iglesia romana politizada, ¿no? Que es la que más masacres pues, ha causado y la que construyó un imperio, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis. Igual que conocimos, ¿no?, los frutos de ciertos gnósticos antiguos, ciertas corrientes de pensamiento judío o de pensamiento incluso gnóstico de otras ramas. Hay gnosticismos que son dualistas. En la Edad Media, por ejemplo, hubo algún tipo de gnosticismo válido, como por ejemplo el de Sohrawardi. Sohrawardi fue un sufí iraní y él fue asesinado por las autoridades islámicas porque decía que era posible acceder, pues, a un estadio de evolución mayor conociendo las potencias del alma. Él decía que había reinos espirituales a los que accedió y él los describió. Hay un autor famosísimo dentro del mundo de los estudiosos de estos temas que es Henri Corbin. Él escribió dos joyas de ese gnosticismo más sufí iraní. Una es El hombre de luz en el sufismo iranio y otro es Tierra celestial. El primero es una joya, desde luego, y el otro también está bien. Pues si estáis interesados en esas otras corrientes de misticismo gnóstico compatible con ciertos cristianismos, ¿no? Pues bueno, ahí tenéis una referencia. Aquí dejaré algunos links para que accedáis pues, a textos que merecen la pena, ¿no? Y seguramente pues expandiré el tema en el blog, Canto de Realidad. Pero no quiero extenderme más, así que cualquier pregunta me la dejáis en la caja de comentarios. Y evidentemente, pues podía haber hablado mucho más, pero claro, es un tema vastísimo. Hablar de gnosticismo es abrir una caja de Pandora, porque hay mucho y no todo es legítimo, ¿no? Es un tema que bueno, seguiré tratando, pero escuchad la verdadera voz de la conciencia, el verdadero espíritu de la verdad, incluso el Espíritu Santo, que es la iniciación, ¿no? Es como la parte emocional, pero es el espíritu de verdad que os va a conducir a lo más profundo y es lo que envía la inteligencia del Hijo que nace dentro del Padre-Madre, ¿no? Eso ya lo expliqué en el vídeo anterior, ¿no? No como algo que yo he leído, sino como algo que comprendí por mi propia vivencia, ¿no? Como se dice en muchos estos primeros del cristianismo, pues es posible también acceder a esa cámara nupcial donde nosotros nos reunimos con nuestra verdadera esencia divina. Y ahí no solo somos mesiánicos cristianos o seguidores de las enseñanzas del Mesías, ¿no?, verdaderos ungidos de luz primordial, que es
nuestro derecho legítimo, nuestro ser profundo. Así pues, sigamos puliendo el espejo del corazón, limpiando la mente, escuchando todo lo que anima nuestro verdadero espíritu de vida para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.